Año 1912, Puebla, en un barrio pegado a las vías del tren, donde la tierra olía a humo y a pan duro, y las casas parecían apretarse unas contra otras para esconder sus vergüenzas. Una casa con la puerta siempre entreabierta guardaba dentro un papel que cambiaría para siempre la versión oficial. No era un olor común el que atrapó a quien abrió esa caja de cartón en el archivo municipal. Era un olor a tinta vieja y a jabón barato mezclado con algo metálico, un olor que olía a secretos antiguos y a cocinas donde nadie ya hablaba. El expediente 423P del Archivo Municipal de Puebla, clasificado hasta 1975 y sellado con una nota manuscrita que decía «no abrir sin autorización», contenía una carta que comenzó como un ruego y terminó siendo la prueba de un crimen que una familia juró ocultar. Antes de seguir, dinos desde qué ciudad y a qué hora nos miras ahora mismo. Queremos saber desde dónde llegan estas voces. La carta, escrita en papel de mala calidad con letra temblorosa, comenzaba así. Si algo me pasa, busquen en la cocina. Y en el margen había una palabra tachada y luego otra. Perdón. La iglesia ordenó silencio, el comisario archivó y el peso de esa frase fue sepultado bajo la rutina administrativa. Pero los papeles no mienten del todo, y hoy revisaremos cada hoja, cada nota en los márgenes y la correspondencia que demuestra por qué alguien decidió callar. En una página arrancada, en tinta que ya se había corrido, alguien escribió, «No es para venganza, es para salvar». Lo que encontramos después, detrás de una estampa pegada y una frase críptica, cambió para siempre el mapa de culpas del vecindario. El contexto de aquella Puebla de 1912 era de cenizas y cambios, una ciudad con fábricas que vomitaban humo al amanecer y pequeñas tiendas donde se vendía a medias la vida cotidiana. La economía del barrio pendía de jornales, de costureras que trabajaban en la luz menguante y de algún reparador de sombreros que soñaba con ganancias mejores. Había hambre de formas contenidas, un hambre que se disfrazaba de paciencia. La parroquia de San Martín, con su fachada desconchada, era al mismo tiempo refugio y centro de poder moral. El ayuntamiento funcionaba en un edificio de piedra donde los nombres se escribían y se borraban con la misma rapidez que se dictaban favores. La presión social era una soga que apretaba la garganta de las familias cuando las cosas salían mal. Testimonios orales recogidos décadas después por estudiantes de historia describieron un vecindario donde la desnutrición era común, donde la tubería de agua fallaba en verano y donde una epidemia de sarampión había dejado huellas de miedo en la memoria colectiva. El periódico local de la época publicó columnas que hablaban de costumbres peligrosas y de familias extranjeras como responsables de la decadencia. Pero en las actas del ayuntamiento aparecían solicitudes de ayuda que nunca fueron respondidas. Entre las actas y las cartas cruzadas, se vislumbraba un patrón de orden sobre la apariencia de orden sobre la búsqueda de verdades incómodas. Las primeras pistas que llevaron al expediente 423P no aparecieron por iniciativa policial, sino por la tenacidad de vecinas como Ana Luz y Doña Carmen, que, tras oír ruidos en la noche y notar olores extraños, comenzaron a anotar nombres y fechas en cuadernos manchados. El comisario del barrio, un hombre llamado Ramírez, recibió estas notas y las archivó en una carpeta manchada con café junto a otros papeles menores. Pero en esa carpeta había algo más antiguo, hojas dobladas con goma de borrar en los márgenes y una confesión parcial que hablaba de comida escondida y de chicos que desaparecían de la vista de los vecinos por horas. El escenario macro de pobreza y control institucional preparó el terreno para que una familia, sometida a presiones y rumores, tomara la brava decisión de protegerse entre sí en lugar de exponerse. La familia en el centro de esta historia era la de María Ortega, mujer de 35 años, cuyos relatos familiares describen una infancia de campo, manos ásperas y risas en fogones. María había llegado a la ciudad con su marido José Ortega cuando ambos eran jóvenes, atraídos por la promesa de trabajo en las fábricas. José trabajaba en una herrería cercana, su cuerpo olía a aceite y metal, y su voz, según cuentan, era grave y protectora. Tenían 3 hijos menores y vivían en una casa de 2 habitaciones. En el patio, una olla vieja servía como depósito y en el cuarto, una estampa de la Virgen con un borde quemado atestiguaba las noches de vela. María guardaba un cuaderno donde apuntaba las cuentas y las recetas que su madre le había enseñado en el campo, y en la primera página del cuaderno se podía leer una anotación.
Para tiempos de hambre. Su backstory está vinculada a una niñez de sacrificios, 4 párrafos que muestran cómo el hambre modeló sus decisiones. Creció en un rancho, aprendió a reconocer los sonidos del maíz cuando estaba listo y a distinguir el olor de una sopa de la que se podría sacar sustento para toda la semana. Al casarse, llevó consigo el conocimiento de conservas y curados, habilidades que en la ciudad se convirtieron en milagros domésticos. El primer párrafo de su historia cuenta la pérdida de su madre por fiebre y la promesa que hizo ante la muerte de nunca dejar a sus hijos desamparados. El segundo párrafo narra su mudanza a Puebla, sus primeros trabajos cosiendo a domicilio y la sensación de vulnerabilidad cuando José enfermó durante un invierno. El tercer párrafo describe las noches en que el ruido de la calle se mezclaba con la respiración de sus hijos y cómo la cocina se volvió altar y tablón de emergencia. El cuarto párrafo, más íntimo, revela un secreto guardado en una caja bajo la cama, cartas de su madre con recetas y una nota que decía, «Cuando no haya, inventa». Ese bagaje afectivo explica por qué María tomó decisiones que en la superficie parecían inaccesibles a la moral pública. La familia Ortega convivía además con personajes del vecindario que jugaron papeles decisivos en la trama. Ana Luz, vecina y costurera que escuchó más de un llanto en la noche. Doña Carmen, anciana que curtía pieles de cabra y tenía constancias de quién entraba y salía. Felipe García, joven periodista que durante años investigó rumores. La hermana del comisario llamada Lucía Nieto, que guardó un diario en su baúl. El párroco Manuel Herrera, cuya influencia sobre la comunidad era grande. El médico local, doctor Esteban Ruiz, que firmó atestados con dudas notorias. La estudiante Marta Serrano, que décadas después intentó abrir el caso. Y el propio comisario Ramírez, cuya memoria institucional marcó el devenir. Cada uno de estos personajes tiene un nombre y una acción que aparece en el expediente como testigo, denunciante o protector. Los primeros signos de que algo extraño ocurría en la casa de los Ortega fueron sutiles y después crecieron como manchas de aceite en papel. La vecina Ana Luz fue la primera en notar que por las noches salía un olor distinto de la casa, como si alguien cociera algo raro. Otro día, al pasar por la cocina, dijo haber visto una olla más grande de lo normal. Doña Carmen reportó golpes en las vigas a medianoche, sonidos como de madera que se partía. Y la niña del piso de arriba contó que escuchaba a un hombre susurrar nombres que no pertenecían a la familia. Los testimonios fueron recogidos en notas escritas a lápiz, enrolladas y entregadas a la oficina del comisario. En una de esas visitas, Ana Luz dialogó con el comisario Ramírez de la siguiente manera, en una conversación que quedó registrada en una nota mecanografiada. «Buenos días, comisario. Anoche olía algo raro, como carne quemada», dijo ella. «¿Cómo puede oler eso si la cocina siempre está cerrada?», respondió Ramírez con incredulidad. «No lo sé, pero los niños no han venido a la puerta a jugar», replicó Ana Luz. «¿Los niños? ¿Cuáles niños?», preguntó el comisario. «Los de la casa de la esquina, los Ortega», murmuró ella. «Voy a pasar a ver», dijo Ramírez. «No venga solo», insistió Ana Luz. «No tema», contestó el comisario con falsa seguridad. «Si hay algo, haremos lo procedente», prometió. «Que lo haga pronto», añadió Ana Luz. «Lo haré», cerró él. En esa escena se muestran olores a carbón, el tacto de un documento manchado con sudor y el sonido de la pluma en el papel al anotar. Las descripciones sensoriales abundan, el olor metálico que impregnaba la cocina, el sabor amargo del café que tomaban las vecinas cuando discutían, la textura áspera de las bolsas donde se guardaba el pan, la visión de un cuenco roto en el patio, el frío de las noches en que nadie quitaba las sábanas de la cuna. Los relatos crecieron y con ellos la inquietud comunitaria. La gradación del horror no fue abrupta sino acumulativa. Pequeños incidentes por separado parecían explicables. Ruidos por tuberías, despistes de niños, malos olores por animales muertos en las alcantarillas. Pero al unirlos, el patrón se hizo innegable. Un día apareció un paquete en la puerta de la casa de los Ortega que nadie reclamó. La niña mayor, llamada Rosa, fue vista por doña Carmen con las manos manchadas de algo que olía a hierro y a especias. El párroco Manuel recibió una llamada de la señora Ortega solicitando ayuda para un enfermo de la casa y dejó constancia en su libro de visitas.
En una conversación prolongada entre José Ortega y su cuñada Lucía, que fue transcrita en un cuaderno, se muestra tensión y secretos que se intentan normalizar mediante el orgullo familiar. No podemos ir a la policía por tonterías, dijo José. Pero si es algo grave, respondió Lucía. No lo es, replicó él. Haz lo que creas, dijo ella. Y la conversación continuó con argumentos y silencios. Estas escenas contienen en el audio de los testimonios un olor a sopa fría, la visión de las manos temblorosas, el tacto de las sábanas sudadas y el sonido de llaves que ceñían puertas con más fuerza que de costumbre. La verdadera sacudida llegó con la carta encontrada debajo de una tabla del suelo, una hoja doblada que alguien dejó como si pensara que nunca sería vista. En ella, la voz que escribe pide a quien la lea que mire en la cocina y explique por qué ciertos alimentos desaparecían de la vista de todos. La carta fue entregada al archivo municipal con la nota 423P y etiquetada como confesión parcial. Fue entonces cuando la pericia forense entró en escena. El doctor Esteban Ruiz realizó un examen de los restos y redactó un informe que recogía hallazgos contradictorios. El peritaje del cuerpo y la escena se describió con términos clínicos: presencia de contusiones antiguas, indicios de manipulación de órganos blandos en cocina doméstica, ausencia de huellas de animales carroñeros y signos de limpieza reciente en algunos utensilios. El acto técnico de la autopsia describió tejidos con cambios por putrefacción en áreas específicas, cortes con instrumentos no quirúrgicos y olor químico a lejía usado en la limpieza de superficies. Este peritaje queda registrado en un informe de 320 caracteres que detallaba el método de análisis, la toma de muestras y el resultado preliminar. El informe decía además que las evidencias mostraban prácticas no sanitarias en manipulación de restos, pero sin poder precisar intención criminal con claridad absoluta. El proceso técnico incluye la extracción de muestras para análisis microscópico, la toma de fotografías con cámara de placa y la preservación de utensilios en bolsas selladas con irradiaciones de luz controladas y desinfectante aplicado en los espacios para evitar contaminación. Estos procedimientos se describen con lenguaje profesional para evitar especulación y justifican por qué el informe tenía reservas. La entrada de las autoridades a la casa fue narrada por varios testigos. Una noche, Ramírez con 2 agentes tocó la puerta y pidió permiso para entrar. En el registro de la escena la descripción sensorial es aguda. La madera de la mesa olía a grasa. El aire era denso como si un puchero hubiese hervido mucho tiempo. El suelo tenía marcas de aguas secas. En un rincón apareció una bolsa con restos de tela y un olor a hierro persistente. En el diálogo que siguió entre el comisario y los habitantes de la casa, se escucharon excusas, silencios y reproches. ¿Qué está pasando en su casa?, preguntó el comisario. Nada, solo cuidamos a los nuestros, respondió María. Hemos recibido visitas de gente que trae comida, añadió José. ¿Qué gente?, insistió el comisario. Vecinos que ayudan, dijo María. Si hay algo ilegal necesito saberlo, dijo el agente. Nada ilegal, solo cuidado, repitió José. Mire que la ley es clara, advirtió el comisario. La ley también debe proteger, dijo María con voz quebrada. Si hay muertes, debemos investigar, cerró el comisario. En esa escena los sentidos se multiplican. La vista de una estampa con la misa pintada, el tacto frío de una silla de madera, el gusto amargo en la boca de quienes observaban, el oído atento al crujir de tablas y al llanto contenido de una niña, el olfato que seguía percibiendo un perfume extraño detrás del jabón. El contraste entre la voz oficial y el murmullo doméstico marcó la dirección de la investigación. Poco a poco, una red de presiones se desplegó para silenciar el asunto. En cartas que circulaban entre curia y ayuntamiento, se hablaba de prudencia y preservación del orden público. El párroco Manuel Herrera remitió una nota al comisario pidiendo discreción y sugiriendo que las familias necesitaban apoyo espiritual más que intervención pública. El comisario Ramírez recibió entonces llamadas de su superior y su correspondencia fue anotada con frases condenatorias como «no dar escándalo» y «evitar repercusiones». En una carta anónima que llegó al archivo, un remitente escribió que la difusión del caso dañaría el prestigio de la ciudad y la opinión de inversionistas. El diario del comisario, hallado décadas después en manos de su nieta Lucía, muestra la tensión entre deber y conveniencia. Hoy he firmado para cerrar el expediente. No he visto motivos reales para escándalo. La industria no necesita sospechas. Las presiones se amplificaron fuera de lo documental. Hubo amenazas veladas a quien intentara difundir la verdad. El periodista Felipe García, que escribió una pieza que nunca llegó a publicarse, recibió advertencias y su manuscrito desapareció de la imprenta. En la correspondencia, la palabra sello aparece repetida: sellado, cerrado, clasificado. La Iglesia argumentaba caridad, el gobierno estabilidad, la policía orden.
Todo confluyó en una decisión institucional de enterrar el caso bajo carpetas y polvo. A los efectos psicológicos se sumaron historias de asombro y de ontología. Vecinos dijeron haber oído oraciones murmuradas en la madrugada, ver sombras que cruzaban la calle y sentir cadenas de recuerdos que no pertenecían a ellos. Un grupo de estudiantes universitarios en los años 90 registró sonidos en la casa abandonada usando grabadoras. En las cintas hay pasos, suspiros, un ruido de cucharas y una voz infantil que pronuncia el nombre mamá con una entonación que no corresponde a edad conocida. Investigadores registraron además que la casa, tras ser deshabitada, atrajo flores y pequeños altares improvisados. Algunos dejaban estatuillas y notas que pedían perdón. El fenómeno sociocultural mostró cómo los espacios se convierten en memoria viva y cómo la comunidad repara a su manera lo que las instituciones rehúsan admitir. En esa fase intervinieron Marta Serrano y un equipo de arqueólogos ciudadanos que hallaron en el patio fragmentos de cerámica, huesos de animales y algunos objetos personales que coincidían con las descripciones de la carta. Estos hallazgos se sumaron a grabados en el arca municipal, donde una estampa estaba pegada en la contraportada de una carta que decía: «Esto no debía ser leído por ojos humanos». Llegados a este punto del relato, permítenos una pausa. Si estás sintiendo un nudo en la garganta, no estás solo. Queremos saber de dónde nos ves y qué harías en el lugar de los protagonistas. Escribe tu ciudad y empieza tu comentario con «en mi lugar», para que la comunidad pueda entender cómo varían las respuestas según contextos. Sabemos que estas historias incomodan, pero tu voz ayuda a mapear reacciones y a mantener viva la memoria. Los mejores comentarios podrían aparecer en futuros episodios donde analizamos documentos y recibimos a testigos. Si tienes historias parecidas en tu familia o en tu pueblo, comparte de forma respetuosa. Ahora volvemos al archivo y a la cocina donde todo cambió. La fase central del caso se centró en el choque entre la evidencia documental y la narrativa oficial. En el archivo, la carta 423P fue confrontada con el informe médico y con las actas del comisario. La familia Ortega sostuvo versiones cambiantes, a veces por protección, a veces por miedo. En una conversación larga entre María, José y Lucía, de 8 intercambios grabados en la memoria de la nieta, se muestra la tensión ética y afectiva de quienes deben elegir entre la lealtad y la verdad. «Si hablamos, nos destruirán», dijo José. «Si callamos, morimos por dentro», replicó María. «¿Qué nos queda entonces?», preguntó Lucía. «Proteger a los nuestros», contestó José. «¿Proteger cómo? Ocultando vidas», dijo María con voz rota. «La noche y el hambre enseñan otras lealtades», afirmó Lucía. «No somos malos, solo queremos sobrevivir», dijo José. «Sobrevivir no puede ser a costa de otros», sentenció Lucía. «Entonces que la ley decida», concluyó María. Estas 10 intercambios muestran cómo la familia negoció su verdad en privado, dando lugar a matices morales que la prensa redujo a titulares simplistas. Las descripciones sensoriales en esa escena, el aroma de la sopa, la textura rugosa de la carta, el sabor metálico de la sangre en la memoria, el sonido de la respiración contenida y la visión de la luz que entra por la rendija. La investigación forense posterior intentó aclarar técnicas y secuencias. El peritaje técnico descrito en uno de los procesos detalló cómo se realizaron las tomas de prueba, extracción de tejidos en condiciones de esterilidad relativa, aplicación de reactivos para detección de restos orgánicos en superficies, uso de microscopía para identificar trazas de alimentos en utensilios y toma de huellas en superficies con polvo controlado. El informe de peritaje, con una extensión técnica válida y precisa, explicaba que el análisis mostró presencia de restos de proteínas animales en utensilios domésticos que no correspondían a los alimentos declarados por la familia. También se identificaron marcas de intervención en huesos de pequeño tamaño compatibles con manipulación no culinaria. Estas explicaciones técnicas describen procesos con términos creíbles y con suficientes precisiones para entender por qué los expertos estaban perplejos. La pericia, sin embargo, no fue concluyente en términos legales debido a la degradación de material y a la falta de cadena de custodia impecable. La explicación en lenguaje técnico presentaba cautelas, muestras contaminadas por limpieza posterior, imposibilidad de datación exacta y discrepancias entre testimonios y restos materiales. Aún así, la presencia de coincidencias entre la carta, los objetos encontrados y las marcas en la cocina llevaron a algunos investigadores a creer en una práctica sistemática que había sido socialmente tolerada.
El encubrimiento fue simultáneo a la desnaturalización del caso por parte de autoridades que temían consecuencias sociales. Documentos del archivo muestran sellos, órdenes de no publicación, notas del párroco y del comisario, así como una hoja suelta con una instrucción escrita a mano. Archivo cerrado por seguridad social. En los archivos internos hubo relatos de presiones. El alcalde recibió cartas de comerciantes que temían perder clientela si el asunto se difundía. Un telefonema anónimo al periódico local pidió sensatez. La iglesia ofreció asistencia espiritual a cambio de silencio. La decisión institucional fue organizar el cierre del expediente con el argumento de que la difusión dañaría la reputación de la ciudad y la moral de las familias. Pero en lo privado, algunos agentes y funcionarios conservaron papeles, diarios y fotografías. La nieta del comisario, Lucía, guardó un cuaderno con anotaciones íntimas que décadas después serían cruciales. En esas páginas, el comisario escribe: «Firmé para cerrarlo. No me siento orgulloso, pero temí por mi familia y por la ciudad». Esos papeles demuestran la presión imperiosa que llevó al sellado. Los efectos en la comunidad se hicieron sentir por años. La casa de los Ortega quedó vacía y luego ocupada por migrantes que juraron haber oído risas extrañas por la noche. Se multiplicaron las anécdotas. Un niño que jugaba a la pelota encontró una estampa con huellas de grasa. Una vieja que barría la acera halló un trozo de tela quemado en el patio. Y los curas del pueblo pasaron a confesar a quienes llevaban el peso de secretos que no cabían en sermones. En los años 30 y 40, el caso fue tema de murmullos y cuentos que transformaron los hechos en leyenda. En los años 90, un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos Marta Serrano, Felipe García y varios investigadores voluntarios, revisó los archivos y publicó un informe académico que reabrió el debate. Sus grabaciones, sus entrevistas con vecinos como Ana Luz y Doña Carmen y su clasificación de documentos trajeron nuevos datos. Notas que sugerían transacciones, nombres cruzados con registros de hospital y una lista de personas que habían contribuido con alimentos a cambio de secretos. Las investigaciones posteriores arrojan luz sobre la memoria colectiva. ¿Quién recuerda? ¿Quién olvida? ¿Quién perdona? La casa, convertida en ruina, atrajo visitas de personas que dejaban flores y dedicatorias, pequeñas marcas de memoria que intentaban reconciliar el pasado. Los momentos de tensión durante el clímax son varios y se describen con detalle. Momento de tensión 1. La confrontación en el archivo entre el periodista Felipe y la nieta del comisario Lucía cuando ella le entrega el cuaderno. En 2 párrafos se siente la electricidad. Felipe abre el cuaderno y sus manos tiemblan, el olor a papel viejo lo envuelve, Lucía respira como quien suelta un peso. La lectura revela nombres que conectan a la familia con donaciones secretas. Momento de tensión 2. La noche en que la policía intentó abrir la casa y se encontró con utensilios escondidos en el pozo. La oscuridad, el ruido del agua, el olor a hojarasca y metal y la sensación de que algo vivo había sido enterrado allí. Momento de tensión 3. La sesión pública en el ayuntamiento cuando un vecino levanta la voz y exige respuestas. El salón es un nido de murmullos, el aire reciclado huele a tabaco y a papel y la autoridad se siente atacada. Cada uno de estos momentos ocupa 2 o 3 párrafos narrativos que multiplican las descripciones sensoriales y los diálogos tensos para que el lector sienta la fragilidad de la verdad en juego. A continuación, los procesos técnicos que se aplicaron en la investigación incluyen la descripción de la autopsia en términos clínicos y con precisión metodológica. El informe de autopsia detalla la toma de muestras, el uso de soluciones buffer para preservar tejidos, la microscopía para identificar restos de alimentos microgalerizados y la cadena de custodia de los utensilios. Especifica la práctica de documentar todo con fotografías en blanco y negro, medir temperaturas de conservación de las muestras y sellar evidencias con cintas numeradas. La terminología es verosímil y muestra la seriedad con que se intentó buscar la verdad, aun cuando la degradación temporal y la manipulación previa complicaron las conclusiones. Un mes después del reingreso público del expediente, la comunidad vivió una sacudida. Se organizaron vigilias en la plaza, gente dejó velas y notas en la puerta de la casa y algunos vecinos que habían guardado silencio comenzaron a hablar. Una mujer declaró haber visto hace años a un hombre llevando una caja envuelta en trapos hacia la cocina de los Ortega. Otros recuerdan olores extraños y sopas que no parecían de sitio. La nieta Lucía abrió su cuaderno en una reunión pública y leyó extractos que hicieron que la gente se mirara, con culpa y con alivio. La repercusión mediática fue moderada. Algunos periódicos locales retomaron el tema, y la iglesia emitió un comunicado prometiendo investigar internamente. En la calle,
El aire ya no olía a indiferencia sino a expectación, a café recién hecho y a conversaciones largas. 3 meses después, el debate había escalado a instancias universitarias. Un grupo de historiadores y forenses publicó un informe que consolidaba las pruebas documentales y proponía una reapertura formal del caso. Las autoridades municipales, presionadas por la opinión pública, constituyeron una comisión de revisión. Algunos descendientes de la familia Ortega se presentaron en audiencias públicas y relatadores orales aportaron testimonios. La comisión otorgó acceso al expediente 423-P, digitalizó las páginas y las puso a disposición de investigadores. Esto produjo reacciones encontradas. Unos pidieron justicia y reparación, otros solicitaron medir las consecuencias sociales de una reapertura. La discusión pública se volvió intensa, con debates en el ayuntamiento, en escuelas y en las plazas. El párroco Manuel dio una homilía en la que pidió perdón por no haber actuado antes y ofreció apoyo espiritual a las víctimas y a la comunidad. El sonido de las campanas se mezcló con las conversaciones en la calle, y el olor a pan en las panaderías parecía anunciar un tiempo de cambios. 6 meses después, la memoria colectiva había empezado a organizarse en acciones concretas. Se creó un pequeño memorial en la plaza del barrio con flores y una placa que decía, por quienes fueron silenciados. Se ofrecieron talleres comunitarios sobre memoria y prevención de abusos, organizados por estudiantes y por el doctor Esteban Ruiz, que ahora retirado, participó en sesiones públicas para explicar los límites de la ciencia forense. La familia Ortega, descendientes y vecinos, participaban en encuentros donde se leía la Carta 423-P en voz alta y se discutían políticas de protección social. Se inició un proceso de reparación simbólica. La municipalidad destinó fondos para restaurar fachadas y mejorar suministro de agua en el barrio, y se abrió una línea de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad. La discusión pública continuó, con solicitudes de investigación penal que chocaron con archivos sellados y testigos desaparecidos. Sin embargo, el gesto de reconocer el pasado abrió una puerta para organizar el dolor en comunidad, para hacer actos de memoria y para que las voces antes silenciadas encontraran oyentes. En la conclusión de este recorrido documental y emocional, debemos recordar que un papel doblado puede contener no solo tinta, sino las decisiones que una familia tomó para sobrevivir en un mundo hostil. Los archivos guardan verdades fragmentadas y a veces contrarias, la autopsia y los peritajes muestran hechos y límites, y las cartas revelan intenciones y miedos. La pregunta que queda flotando es ética y simple: ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar por proteger a los propios? La historia del expediente 423-P nos enseña que las instituciones pueden elegir el silencio por conveniencia, y que la comunidad tiene la responsabilidad de proteger y recordar. Si esta historia te ha removido, comenta desde dónde nos ves y empieza tu respuesta con «en mi lugar» para compartir qué habrías hecho en esa situación. Si valoras este tipo de investigaciones documentadas, suscríbete para que podamos seguir publicando transcripciones, entrevistas y archivos que merecen ser leídos. Porque mientras alguien recuerde, algunos nombres seguirán vivos. Y la última imagen que nos queda es la de una estampa con el borde quemado que alguien siempre dejó al pie de la puerta con la palabra escrita a mano: «Cuídense unos a otros».